Gustavo, estem al CIE Sapadors, un dels llocs on porteu a terme assistència psicològica a les persones migrants. De quina manera treballeu així? Lo que hacemos es un acompañamiento psicosocial y en algunos casos puntuales también cuando las personas inmigrantes que están ahí dentro lo solicitan, pues un apoyo psicológico. Tienen un montón de incertidumbre porque saben que están aquí, pero en el momento en el que igual haya un vuelo de deportación, los pueden meter en un avión y pueden aparecer en X lugar. Psicológicamente están muy mal, no hay más que ver que están encerrados, tienen su privación de libertad. No només actueu així al CIE, també vos arriben casos de l'Ajuntament, de serveis socials. Com són aquests casos? Lo que nos vienen es con estos duelos, ¿no? Con el síndrome de Ulises, se llama, y son duelos migratorios. Hay cierta población que sí que viene con estudios universitarios, lo que pasa es que llega aquí y no son convalidados y eso pues les genera un estrés porque pensaban que podían venir aquí y desarrollarse personal i professionalment. Hem viscut recentment casos com l'arribada de l'Aquarius o del vaixell de Santa Pola. En aquests casos, una vegada arriben els migrants, es fa un seguiment, després de passar les primeres atencions, suficient del seu estat psicològic? No. O sea, por parte de las autoridades lo que tratan de hacer es escabullir el bulto de cualquier forma. Hubo aquí esta llegada del Aquarius, de esas 625 personas creo que eran, se quedaron en la Comunidad Valenciana 100 y algo. Nada se sabe de esas personas, es decir, hacen marcha, igual incluso evitan, ¿no? Acudir a servicios sociales por si acaso les hacen preguntas que no saben responder o por si acaso los para la policía o lo que sea. Estamos en una situación de vulneración y una persona que está muy mal, que tiene ideación suicida, no se le puede decir venga usted dentro de 2 meses.